dice: quiero que el 21 de agosto del año 2010, a las 6 de la tarde, como es hoy, pases desnuda, atravesando el cuarto, y preguntes por mí. Si estoy, pregunta. Y si no existo, o me he extraviado en algún lugar de la casa, de la ciudad, del mundo, pregunta igual. Alguien responderá. El 1 de enero del año 2001 será lunes. Pero el 21 de agosto, de la fecha indicada, tiene que ser definitivamente jueves. Y el calor, como hoy, agotará las ganas de vivir. Las calles serán las mismas para entonces. Los flamboyanes de F y 13 seguirán floreciendo. Muchos amigos no estarán. Y el tiempo habrá pasado con la historia de la casa, de la ciudad, del país, del mundo. Pero quiero que el 21 de agosto, al despertar, prepares la piel, el corazón, las ganas de vivir. Bueno, saludos, y mi nombre es Waldo Leiva, soy poeta cubano y estoy muy feliz de estar aquí en este festival Paralelo Cero y compartir con poetas de varios países de América. La poesía siempre es una especie de abrazo de mano abierta necesaria para el ser humano. Como 30 libros más o menos han salido ya. Algunos son antologías, pero yo tengo la filosofía de que una antología es un nuevo libro. Siempre he pensado eso, porque los poemas que tú sacas de un libro, para que se junten en una antología, tienen que dialogar con los poemas de otro libro, y por lo tanto a veces sufren cambios. Pero son muchos. He publicado ya muchos libros de poesía. He publicado menos ensayos, un par de libros de ensayo nada más. También tengo un libro que quiero mucho, que es un libro de entrevistas que fui haciendo durante muchos años, porque he sido periodista también, he fundado revistas y fui profesor de la Escuela de Periodismo también. Y eso siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y este libro en particular lo quiero mucho porque son entrevistas, por ejemplo, a Luis García Montero, que es una maravilla de poeta y un hombre, un pensador importantísimo. Sobre la poesía colombiana hice una larga entrevista a Juan Manuel Roca, por ejemplo. Sobre la mexicana igual. En fin, que es un libro que tiene varias entrevistas que al final, más que entrevistas, parecen ensayos, ¿no? Porque son una valoración y un análisis de la poesía y de la tradición poética de un país. Y creo que ese es un libro que, te repito, lo quiero mucho. Y en la poesía, bueno, he tratado prácticamente todos los temas. He abordado sin prejuicio de ningún tipo todas las formas posibles de tratar de atrapar la poesía. Es decir, yo soy de los que cree que el verso no es nada más que el vehículo a través del cual el poeta quiere atrapar esa cosa que a veces se nos vuelve esquiva, que es la poesía, ¿verdad? Y entonces en mis libros te vas a encontrar tanto la estrofa tradicional como el poema en prosa, como el poema libre o experimental, porque yo creo que la poesía en última instancia está donde quiera, y el asunto es tratar de que se manifieste en la medida en que tú necesitas que lo haga, y siempre pensando como
como hablábamos, Luis, en esa entrevista de que te hablé, de que el poema nunca es completo, el poema siempre se completa en el lector. Uno escribe y vacía en el poema sus sentimientos, las reflexiones sobre sí mismo, sobre la realidad, sobre su época. Pero si eso que tú haces no encuentra recepción en el lector, si el lector no se encuentra a sí mismo en eso que tú estás diciendo, entonces el poema no ha cumplido su función. Yo creo que esa es una de los elementos que la poesía tiene que tener. Uno no puede estar escribiendo pensando en el lector, no puede escribir pensando en quién te va a leer y que si va a tener o no o se va a reconocer en el poema. Si pensaras así, no puedes escribir la poesía. Tú la escribes en función de lo que tú quieres expresar o lo que tú necesitas decir. Pero si después no forma parte del otro, en realidad pues no se ha logrado lo que uno quiere. Eso a mí me ha pasado, le han pasado seguramente a todos los poetas, que de pronto te encuentras con alguien que te dice, oiga, leí su poema, y te da una lectura o una interpretación que tú mismo dices, pero si yo no pensaba así cuando lo escribí. Pero es cierto, si esa persona, si ese lector descubrió eso en el poema, es porque está ahí, y sobre todo porque tenía las claves suficientes para que él pudiera hacer su propia lectura, pudiera apropiarse de él. Ese es mi criterio de la labor del poeta, del trabajo del poeta. Primero, decir lo que tiene que decir, creer en lo que tiene que decir, ser auténtico en lo que tiene que decir, porque la poesía no admite inautenticidad, la poesía no admite la mentira. La poesía tiene que ser transparente en el sentido, no en el sentido de formal para su realización, pero sí transparente en el sentido de que esté diciendo algo que es la verdad intrínseca del hombre que la escribe, del poeta. Decía Martí que en la novela, en la narrativa, se puede mentir, pero en la poesía no. Martí que en la novela se puede mentir. Claro, es lo que está diciendo, no es que esté diciendo que se diga mentiras, sino que uno puede ficcionar, puede crear personajes, situaciones que, bueno, esa es la narrativa, ¿no? Que no tienen un asidero real con respecto aun cuando el escritor de novela, cuando el novelista esté teniendo como materia prima su propia biografía o las cosas que quiere hacer, siempre hay un componente de ficción, siempre hay un componente de lo que Martí llamaba mentira, que no es la mentira que conocemos, sino esa cosa. Pero eso en la poesía no puede pasar. Es decir, cuando la poesía no es auténtica, cuando la poesía miente, ya no tiene asidero con el lector. Eso nos pasa. Hay poetas que tú lees y no se te queda ni un verso en la memoria. Y eso nos ha pasado a todos. Y hay poetas que son además no tan buenos poetas, pero son tan auténticos que tú te quedas con poemas enteros, con versos, y tú sabes que ahí hay algo, que ahí hay una materia necesaria, ¿verdad? Creo que es así. La poesía tiene muchos caminos para encontrarla, pero uno tiene que abrirse el pecho cuando vas a escribir un poema. No puedes estar falseando. Lo que leímos hoy, algunos de los poemas que se leyeron hoy sobre la relación padre-hijo, esta muchacha, evidentemente ahí está sangrando ese poeta.
y está hablando de una cosa que le pasó, que lo siente, pero ¿cuántos pueden identificarse con ese poema? Muchos. Y si se pone a falsearlo, no llega. Creo que esos son, no sé, me puse a hablar de estas cosas que a lo mejor no era lo que tú querías que dijera, pero por ahí voy yo, ¿no? Y lo que te decía de que el lector se apropia, te quería decir ahorita que a lo mejor te ha pasado a ti, nos ha pasado a todos. Me acuerdo, por ejemplo, un día estaba yo en México, en Aguascalientes, hice una lectura con un poeta mexicano amigo, y cuando terminamos se me acercó un muchacho jovencito que había terminado una tesis, me decía él, una tesis sobre un tema que ahora no me acuerdo cuál era, y me dijo que se había apoyado básicamente en 2 poemas míos. Y cuando me habló del tema de la tesis, de lo que él había interpretado mi poema, y dije, pero ¿tú estás seguro que fue con poemas míos? Dice, él se puso colorado porque es un muchacho muy joven, ¿no? De pronto pensó que yo me iba a ofender. Y me dijo los títulos y me dijo del libro que había salido. Digo, no, sí, efectivamente son míos, pero ya no son míos, ya son tuyos, porque tú has hecho una lectura que evidentemente está en el poema, pero en la cual yo ni siquiera pensé. Pero ahí es donde la poesía y la literatura en general vive, ¿no? Cuando tiene esa capacidad. Y no solo de dialogar con el otro, sino dialogar con el tiempo, ser contemporánea siempre. No sé, tú piensas en Quevedo, a ver ahora. Piensa en aquel poema de Quevedo de Poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? Cuando Quevedo lo escribió, lo estaba escribiendo desde la rabia del noble que veía a los burgueses, sobre todo a los judíos, pero sobre todo a los burgueses, los comerciantes que habían ascendido socialmente porque tenían mucho poder económico y eran los que estaban sosteniendo a la nobleza, sobre todo al rey. Y entonces por esa razón compraban títulos de conde, títulos de marqueses, y se codeaban en los salones con la alta aristocracia. Y entonces él escribe ese poema desde el noble dolido que dice, poderoso caballero don dinero. Mira, esta gente ha podido llegar a nuestros salones, ¿no? Pero la lectura que hacemos nosotros ahora no es esa. Seguimos viendo el dinero que puede comprarlo todo y lo ensucia todo y lo corrompe todo. Y el poema de Quevedo nos sigue sirviendo para eso. ¿Por qué? Porque tiene ese gancho para ser contemporáneo siempre, para seguir hablando y dialogando con nosotros. Y por ahí podemos ver muchas cosas que son interesantísimas. Yo siempre cuento una historia de un cuento de ciencia ficción norteamericano, no recuerdo qué autor era, que el cuento relata lo siguiente. A Shakespeare le dan la posibilidad de volver a la vida en el Londres del siglo XX, con una condición, que no podía decir que era Shakespeare. Podía vivir, pero no podía decirlo. Y Shakespeare entra a una especie de conferencia que había sobre su obra en la universidad. Y en ese momento que él entra se está discutiendo sobre el Rey Lear, una de sus obras. Y hay un muchacho que hace una exposición brillante, que fue muy aplaudida. El presidente del jurado elogia al muchacho y Shakespeare se indigna porque dice, no, pero están equivocados, son unos locos, nada de eso que este muchacho ha dicho tiene nada que ver con la obra. Y él se para, no puede decir que es él, pero refuta esa interpretación con una vehemencia enorme, ¿no? Y cuando termina, el presidente le dice, joven, es maravillosa su entusiasmo, su vehemencia,
defendiendo su punto de vista, pero les recomiendo que lea Shakespeare, porque usted no sabe absolutamente nada de su obra. Entonces tú te preguntas, ¿quién tiene la razón? ¿Shakespeare, el muchacho que hace la interpretación de Rey Lear, o el presidente? Los tres tienen la razón, porque son épocas distintas. Y la lectura que se hace de la obra viene de la obra misma, pero está vista desde su tiempo, con otras coordenadas. Y ahí donde está la belleza de la literatura, ahí donde está la belleza del arte, que puede seguir dialogando con nosotros, no importa que sea la Ilíada, y seguimos hablando con ella como si fuera ahora mismo, ¿verdad? Pero entendiéndolo de otra manera, a partir de nuestras propias coordenadas. Entonces el escritor tiene que pensar en todo eso. El poeta es un creador, el artista es un creador. La palabra creador significa que tú no puedes repetir lo que ya otros hicieron. Tienes que tratar de dejar algo nuevo, tienes que tratar de encontrar tu propia voz para hacer eso. Hay un profesor mío en la escuela que me decía, él citaba a no sé quién, ahora no recuerdo, y él decía que el primer poeta que comparó los labios de la mujer con el pétalo de rosa fue un genio, porque encontró esa similitud de delicadeza, de sensibilidad, etc. El segundo que comparó los labios de la mujer con un pétalo de rosa, él decía, era un hombre culto, porque ya conocía lo que el otro había hecho. Pero el tercero que lo hizo ya era un descarado, porque ya eso está hecho. Tienes que tratar de buscar otra manera. Tu función como artista es crear, y crear para enriquecer tanto la tradición lírica, en el caso de la poesía, como la cultura de tu país, o la identidad de tu país, de tu región, de tu lengua. Esa es la gran tarea, la gran responsabilidad que tenemos los que escribimos y los que hacemos cualquier otra de las cosas que tiene que ver con la cultura artística y literaria. Bueno, la poesía cubana, sin ser chauvinista, porque puede parecer lo que voy a decir que es exagerado, creo que es una de las tradiciones líricas más sólidas de nuestra América, ¿verdad? Está a la altura de, no sé, de la poesía chilena, argentina, colombiana. Es decir, tiene nombres muy importantes que vienen desde el mismo siglo XIX, ¿no? Grandes poetas como José María Heredia, como José Martí, ni se diga, José Martí, que en el caso de Martí siempre la gente lo piensa como pensador, como hombre que está enfrentado al naciente imperialismo y buscando la independencia no solo de Cuba, sino, como él decía, de nuestra América, que había que tratar de que nuestra América trabajara en función de sus propias posibilidades y sus propias necesidades. Pero Martí es uno de los grandes poetas, es uno de los iniciadores del modernismo, sin duda ninguna. Y dentro de esa corriente, precisamente del modernismo, hay otros poetas, pero voy a mentarte uno nada más, que es importante, que incluso que lo busques y que lo leas, que es Julián del Casal. Julián del Casal, su poesía es una poesía un poco pesimista, un poco nihilista. De hecho, el nihilismo lo tenía metido en la sangre, ¿no? Pero es un gran poeta, uno de los grandes poetas. Darío lo admiraba mucho, eran muy amigos de él y Darío. Y son, digamos, te estoy hablando de 3 o 4 poetas del siglo XIX, pero por ejemplo en mujeres hay varias. Gertrudis Gómez de Avellaneda, una poeta, novelista, teatrista, una gran escritora cubana. Y en el siglo XX, bueno, el siglo XX, imagínate, ha dado algunos de los grandes poetas de América. Ahí está Nicolás Guillén, Lezama Lima, Eliseo Diego, Fina García Marrús,
que nos acaba de dejar ahora hace muy poco, una grandísima poeta. Y la generación del 50, donde está Rolando Escardó, que murió muy joven. Está, por ejemplo, César López, Pablo Armando Fernández, Fayad Hamis, que te recomiendo que lo busques también. Nació en México, pero es uno de los grandes poetas y pintores cubanos. Esa generación dio, de verdad, poetas maravillosos. De los preferidos míos están Fayad, está César, está Rafael Alcides, un poeta conversacional maravilloso que también podría buscar. Y en la generación, digamos que pudiéramos decir de la primera generación de la Revolución, porque estos de la generación del 50 serían los poetas que llegan a 1959, 1960, cuando triunfa la Revolución, con 30 años, 30 y tantos años, es decir, en realidad ellos mismos discuten que ellos son la primera generación de la Revolución, en realidad no, pues ellos vienen un poco más atrás, grandes poetas. Pero ahí nace también otra generación que ya había nacido alrededor de los 40, como es el caso de Miguel Barnet, que es además de novelista, ensayista, pero un gran poeta, y Luis Rogelio Nogueras, que es quizás el emblema más importante de esa generación en ese momento, generación a la que yo pertenezco, ¿no? Está Raúl Rivero, estoy dando nombres importantes, Nancy Morejón, las mujeres, Lina de Feria, que es un monstruo de poetas, una gran poeta, Soleida Ríos, estoy hablando también de mujeres, ¿no? Y otros poetas que forman parte de esa generación son muchísimos, ¿no? Tanto de los que están alrededor de una revista importante que nace en ese momento, que se llama Caimán Barbudo, en La Habana, nucleado alrededor de esta revista, como los poetas que vivíamos en provincia y que pertenecemos de alguna manera a esa generación. En ese sentido, habría que tener en cuenta, por ejemplo, a ver, déjame pensar bien para no cometer errores. Bueno, después tal vez con más calma. Novelistas muchos. En el siglo XIX eran menos, bueno, grandes novelistas del siglo XIX hay unos cuantos. La más importante de todo es Cecilia Valdés, la novela que de alguna manera también forma parte del inicio del romanticismo, escrita por Cirilo Villaverde, un gran novelista. Esa novela ahora se hizo una buena edición de uno de los escritores importantes de la generación del 50, que es Reinaldo González, que es básicamente novelista, aunque también ha escrito poesía, ¿no? Novelista y ensayista. Él acaba de hacer una edición crítica de Cecilia Valdés, que es maravillosa la novela esta. En el siglo XX hay varios novelistas que tratan los temas sociales, porque como tú sabes, la lucha por la independencia nuestra se frustra, porque los gringos se meten en el último momento en lo que se llamó la guerra hispano-cubano-americana, y ellos en realidad convirtieron el país en una neocolonia. Ya desde antes se iban apoderando de los renglones económicos fundamentales, pero ya en la colonia, cuando supuestamente llega la independencia, es una independencia que ellos matizan porque en los últimos años ellos intervienen en Cuba y están gobernando el país unos años, 2 o 3 años, hasta que entregan la república a un gobierno cubano, pero maniatada con la república en la Constitución, con una enmienda que se llama la enmienda Platt, donde les daba a ellos toda la autoridad de intervenir cada vez que consideraran que estaban amenazados sus intereses en la isla. Por lo tanto, fueron prácticamente hasta el triunfo de la Revolución, fuimos una neocolonia donde ellos eran dueños de la electricidad, de la industria azucarera, de todo. En realidad eran los dueños del país. Y eso
provocó que hubiera una narrativa básicamente bastante, ¿cómo se llama?, permeada por esta situación de la pseudo república. Y ahí, bueno, hay varias novelas que me parecen que son bastante interesantes. Está Montenegro, están, bueno, ahora mismo los nombres en esta altura, además que me duele la cabeza, pierdo la memoria, pero te estoy hablando de que hay un movimiento de novelistas interesantes, hasta que nacen los monstruos de la narrativa nuestra, como son Alejo Carpentier, Lezama Lima, Onelio Jorge Cardoso, que es uno de los grandes narradores de América. Está, yo pienso que al nivel de Rulfo, de los grandes cuentistas. Ese, para tu escuela, sería buenísimo poder encontrar cuentos de Onelio Jorge Cardoso. Es un cuento maravilloso. Está, bueno, hay, además de Carpentier, de Onelio, de Lezama, también entre los jóvenes se ha desarrollado un gran movimiento de narradores. No sé, Padura, por ejemplo, que es uno de los más jóvenes, es una maravilla de novelista, muy reconocido ya internacionalmente, con una línea de producción narrativa que es realmente muy interesante. Pero hay ya muchos jóvenes que han desarrollado intensamente la narrativa. Yo creo que hoy por hoy, antes se decía que la poesía en Cuba era como la reina de la literatura, por encima de la narrativa. Pero yo creo que ya hoy no es así. Ya hoy no es así. Hay grandes poetas y grandes poetas jóvenes, pero hay también narradores y narradoras de muy alto nivel. No, no debía ser así, pero mi mujer, por ejemplo, empezó muy tarde a escribir, pero tiene 3 novelas que son de verdad muy importantes para Margarita Sánchez Gallinal, con la que hablaba ahorita, que está corriendo con un evento, pero ella tiene, por ejemplo, 2 novelas, y sobre todo una que se llama Madera Antigua, que es una novela muy reconocida por la crítica. Es una gran novelista, de verdad. Eso es una cosa que todo el mundo nos preguntamos, ¿verdad? Fíjate que un poeta y novelista, por ejemplo, que ganaron el Cervantes, que fue Dulce María López, una gran escritora, novelista, poeta. Y Carpentier debió tener el Nobel, sin duda ninguna. Y entre los novelistas del siglo XX está un santiaguero, fue mi amigo, y que tiene posiblemente alguna de las novelas, tiene varias, pero una de las novelas más importantes del siglo XX, que se llama El pan dormido, que se llama José Soler Puig. Debió haber sido reconocido quizás no con el Nobel, pero tal vez con el Cervantes, ¿no? Pero no se lo han dado. Y yo pienso que ha contribuido mucho el acoso al país después de la revolución. El acoso al país, una cuestión política, es lo que ha influido. Estoy convencido que sí, que ha influido de alguna manera, porque no hay duda ninguna que el boom le debe mucho a Carpentier, sí, al margen de cualquier otra cosa, que el realismo mágico le debe a Carpentier todo, que era el novelista por excelencia para ser reconocido. Lezama, por ejemplo, es un poeta y novelista y ensayista. Los ensayos de Lezama son iluminadores. Podía ser también reconocido. Pero bueno, es así. Guillén, ¿quién puede dudar que es un poeta de talla universal, ¿no? Nicolás Guillén. Pero así es. Yo pienso que la política puede haber influido en esas consideraciones a veces. Aunque se dice que no, que los premios y que el Nobel está por encima de ideologías y de política. Y en algunos momentos, pues así se ha comportado. Yo creo que sí, que puede ser que algunas veces se ha comportado así. Pero creo que en el caso nuestro eso ha influido mucho. Eso ha influido mucho. Con estos escritores que son grandes y que nunca renunciaron a su lealtad al país, a su lealtad a la revolución.
puede haber sido eso lo que haya influido. Bueno, mira, nosotros tenemos, yo siempre digo que nosotros tenemos, eh, yo pienso en la literatura cubana, no solo la literatura que está en la isla, y los que nos quedamos allí y seguimos creyendo en que hay que seguir luchando porque la isla sea y se mantenga independiente y digna, ¿no? Creo que se fue mucha gente que tenía mucho talento y que escribió bien, y yo considero que forman parte sin duda ninguna de esta misma tradición, porque hay una cosa muy curiosa: los cubanos pueden vivir en el Polo Norte y pueden profesar ideologías o posiciones políticas distintas, pero siempre se sienten cubanos. Es decir, cuando tú le hablas, siempre se sienten cubanos, y al final está la nostalgia por la isla, la nostalgia por el pueblo pequeño, por la casa que tuvieron. Entonces, por lo tanto, yo los considero igual. Reinaldo, yo creo que era un buen novelista. Creo que le hizo, y uno de los buenos, sin duda ninguna, pero creo que en la emigración cubana y de alguna manera también en la isla, pero sobre todo en la emigración cubana, la matriz de odio que se ha generado y que ha propiciado sobre todo una emigración que fue la primera que salió del país y que es la que tenía sojuzgada la República. Y esa matriz de odio caló mucho, mucha gente, y a veces esa matriz de odio provocaba que se escribieran cosas que, en mi opinión, son lamentables, aun cuando estuvieran bien escritas. Y es el caso, por ejemplo, de Mientras anochece, o no me acuerdo cómo se llama el libro último de Reinaldo, Antes que anochezca, que te das cuenta que hay un gran escritor detrás, que maneja el idioma maravillosamente, pero hay mucho odio, mucho que lastra un poco la misma literatura. Para mí era uno de los, y lo sigo creyendo, uno de los grandes de esa época, ¿no? Como también lo fue Cabrera Infante, por ejemplo. Pero llegó un momento en que hacían muchas concesiones. El mercado también influyó mucho en eso. Es decir, si en una época, los primeros años de la Revolución, escribir a favor de la Revolución te daba una garantía de publicación en el mercado, porque era como un fenómeno nuevo y siempre llamaba la atención. Llegado un momento, y en este, por ejemplo, hablar mal de la Revolución y tratar de desacreditar cosas que son reales a veces, y no podemos negarla, de problemas internos que tenemos graves, de problemas económicos, de pobreza, etcétera, etcétera, te da la garantía de que el mercado te publica. Y lamentablemente a veces pasa eso, ¿no? A veces se hacen concesiones para entrar en el mercado. Es mi opinión. Es mi opinión. Y lo de la música. No, la música es increíble. No, la música es increíble. Me decía un amigo mío, puertorriqueño hace muchos años, me decía: el día que se acabe el bloqueo y la música cubana entre al mercado con toda la fuerza que debe entrar, vamos a tener que pedir limosna. Porque es verdad que la música cubana primero es muy fuerte, y ha influido prácticamente en todo el movimiento musical de América Latina, incluso de Estados Unidos. El jazz latino, ¿de dónde viene? Viene la percusión que entra en el jazz, ¿de dónde sale? En fin, yo creo que siempre ha habido y figuras emblemáticas, ¿no? En la música popular, por ejemplo, tú dices, no, Celia Cruz fue un fenómeno, tanto en Cuba como después fuera de Cuba. Benny Moré, no sé, es el trío Matamoros, Celina González, a ustedes allá en Colombia, que casi la querían más que nosotros. No sé, en todos los sentidos. Incluso la nueva trova, y la nueva trova, Silvio y Pablo, por ejemplo, fueron emblemas y son todavía emblemas para la creación. Es decir, la música nuestra desde siempre se viene renovando
y cada generación. Ahora nos está haciendo mucho daño el reggaetón, pero bueno, de todas maneras, hasta ahí hay cosas que pueden ser interesantes.